Un saludo a todos los hermanos, sean bienvenidos al culto que estamos ofreciendo hoy a nuestro Dios. Les invito a todos los que están en sus casas, en su trabajo, a que dispongan su corazón y dispongan también su Biblia, si quieren ir por agua, pónganse de pie porque vamos a alabar a nuestro Dios. La primera canción que vamos a cantar dice: llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas si se humilla tu heredad. Todos conocemos la situación tan difícil que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad, y qué bueno que a través de esta canción podamos cantarle a nuestro Dios, que Él trae gozo a nuestras vidas, a nuestra casa. Así que ofrezcámosle este culto, estas canciones a nuestro Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de vivir este momento contigo. Gracias por nuestra familia, por nuestros hermanos, incluso por los que están enfermos, porque sabemos, Dios, que tú obras en todas las situaciones. Confiamos en ti y en tu poder y sabemos que estás en medio de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y sobre todo bendiciendo a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito a que cantemos con mucho gozo y con mucha alegría. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Tu luz vence las tinieblas al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, aleluya, aleluya.
se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ya que conocimos a Cristo y creímos en Él, en su salvación, somos nuevas criaturas, nuevas personas. Él ha cambiado nuestra tristeza en danza, en alegría, y tenemos su gozo en nuestro corazón. Cantemos creyendo esto. Tu mano me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto llena mi ser, mi valle alaba hoy. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Así es como vence Dios en mí. 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 Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Dice Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cantemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a nuestro Dios. Le invito a que pueda alzar sus manos, pueda cerrar allí sus ojos y seguir en la presencia de nuestro Dios, alabándole y exaltándole solo como Él merece.
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, 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 por siempre, amén. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en este momento, a pesar de que no podamos reunirnos acá en la iglesia de manera presencial. Tú estás en cada casa y sé que estás obrando en cada familia. Muchas gracias porque sé que vas a bendecir a cada uno de estos integrantes, a todos los que necesitan ayuda en economía, en sus trabajos, en sus estudios. Ayúdales en todo lo que necesiten y bendíceles siempre. Te entregamos nuestra iglesia, oh Dios, todos los integrantes, te entregamos el lugar físico, te entregamos todo lo que hacemos aquí y que este culto sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por permitirnos ser instrumentos para tu adoración. Solamente tú mereces toda la honra, oh Dios. Tú posees toda la sabiduría, la inteligencia, el amor, la fidelidad. Gracias porque hasta aquí has estado tú con nosotros y sé que has protegido y sé que has guardado a toda la familia Piem. Gracias por este momento y te entregamos la palabra, te entregamos lo que vamos a aprender y que seas tú manifestándote, Dios, a través de tu Biblia, usando a la persona que va a dirigir la prédica y que podamos reflexionar y podamos conocerte mucho más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra programación semanal en la Piem. Comenzando el lunes a las 7 p.m. con la Sociedad de Caballeros. El miércoles a las 6 p.m. Madres que oran por sus hijos. Seguido de Mujeres Piem a las 7 p.m. Miércoles a las 6:30 p.m. Coffee and Bible con Discípulos de Cristo por Google Meet.
El jueves, 7 p.m., culto de oración y estudio bíblico. Transmitimos en vivo por nuestro canal. Sábado, 4 p.m., PM Kids por Google Meet. A las 6 p.m., reunión de grupos juveniles en la PM con Proyecto Timoteo, de 11 a 14 años. Discípulos de Cristo para jóvenes entre 15 y 19 años. Y Proyecto Vida para jóvenes entre 20 y 30 años. Los domingos, nuestro servicio principal a las 8 de la mañana, transmitido en vivo por nuestro canal. 4 p.m. Ministerio de Parejas, por YouTube o Google Meet. Aquí en la PM. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y el gozo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada corazón y a cada hogar en esta noche. Es para mí un gran privilegio poder llevar la palabra del Señor en esta noche a sus hogares a través de estos medios. Damos gracias a Dios por todos estos días en los cuales Él nos ha sostenido y Él nos ha dado la victoria. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque tú nos has sostenido hasta este tiempo, Señor. Gracias por ayudarnos en nuestras jornadas laborales, en nuestras vidas familiares. Gracias porque tú, Señor, te has glorificado en cada uno de nosotros. Le pedimos ahora, Señor, que tú seas abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender las verdades eternas de tu palabra. Queremos glorificarte, Señor, porque tú eres el hacedor de maravillas, tú eres el único Dios verdadero, tú eres todopoderoso. Y a ti, Señor, te damos gracias por permitirnos este gran privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos para la gloria tuya, porque esta palabra, Señor, es tuya y tú la has revelado a tus hijos, Señor, para poder caminar, Señor, en medio de este mundo, siendo luz, Señor, en medio de las tinieblas. Te agradecemos, Padre, y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, en esta ocasión hablaremos de uno de los temas más complicados a veces en nuestra vida cristiana, un tema con el que tenemos que batallar todos los días, y es en el ejercicio de la vida cristiana cómo podemos vencer el pecado. Sí, vamos a comenzar con algo sencillo, y es ¿qué es el pecado? Sí, ya en la palabra de Dios pues hemos visto que el pecado básicamente consiste en la transgresión de la voluntad de Dios y la corrupción del propósito original con el que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esta palabra pecado proviene del hebreo yatá, que aparece 298 veces en 25 formas en 269 versículos. Con estas repeticiones podemos ver que es una de las palabras importantes en la palabra de Dios. También aparece por primera vez en Génesis 4:7, cuando Dios le habla a Caín después de que no ha sido aceptada su ofrenda. Le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es la primera vez que aparece esta palabra aquí en la Biblia. También tenemos en griego la palabra amartía, 174 veces en 8 formas en 174 versículos. Esto es en el Nuevo Testamento. Aparece por primera vez en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es bastante interesante cómo la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia, en el Génesis en hebreo, es cómo debemos solucionar el problema del pecado. Siempre hay una solución. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí en Génesis Dios le dice a Caín cómo vencer el pecado, pero en el Nuevo Testamento el discurso es el mismo, ¿cierto? Pero ya aquí es la respuesta definitiva, la solución definitiva al pecado, y es que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él es la solución definitiva al pecado. Él es el salvador de nosotros y Él es el que nos redime de los pecados. Pero llama la atención es que en cada una de estas apariciones de la palabra pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Dios proporcionando la solución al problema del pecado. En total aparece entonces 472 veces en 453 versículos. Muy bien. Ahora, para poder abordar este tema es necesario entender cómo se originó el pecado. Vamos a comenzar desde acá. Entonces, ¿dónde y cómo se origina? Tendríamos que hablar primero del texto de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Lo estamos viendo en este momento. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como observamos en este texto, ¿sí? Primero que todo, el pecado, aunque es un problema que en algunas ocasiones es difícil de vencer, siempre es un proceso complejo. No sucede inmediatamente, sino que nace por lo general del corazón. Hay una atracción, una seducción, intenta llevar a la persona al acto pecaminoso. Después de que se concibe la idea del acto pecaminoso, es donde se engendra o se produce el acto pecaminoso. Y esto no termina ahí, sino que termina en la muerte. Lo mismo pudimos ver en Génesis cuando el hombre cae. Cuando el hombre cae, terminó todo en la muerte. Y Dios se lo había dicho a Adán y antes de que cayera, ¿cierto? Y
y la consecuencia del pecado es la muerte. Bueno, vamos a arrancar entonces con el diablo y su caída. Manejaremos dos textos, Ezequiel 28:14 e Isaías 14:12. Vamos a comenzar primero viendo cómo es ese proceso. Antes de la caída, obviamente aquí tenemos un momento de autocontemplación, luego viene la corrupción de la sabiduría. El diablo corrompió su sabiduría, cambió la percepción de sí mismo, se rebeló contra la voluntad y el propósito original de Dios. Vino el acto pecaminoso que tiene que ver precisamente con esta rebelión y la muerte. Vámonos al texto de Ezequiel 28:14. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, versión Reina Valera del 60. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces nota cómo fue el proceso con el diablo. ¿Sí? Tenemos la primera parte, que fue la parte de la autocontemplación. El texto de Ezequiel es muy claro cuando dice que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de maldad. ¿Sí? Esta parte del querer ser igual a Dios precisamente corrompió su propósito y transgredió la voluntad de Dios. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Sí? Esa parte. Miramos que aquí, precisamente en el versículo 13 de este mismo pasaje, se habla de que su vestidura, su creación fue algo muy especial. Y en medio de esta situación, dice que era perfecto en sus caminos hasta el día que se halló en la maldad en él a causa de la multitud de sus atributos. Palabra contrataciones aquí también puede ser traducida como atributos, como propiedades, ¿cierto? Características. Ahora, a partir de este momento donde él se ve a sí mismo, inmediatamente fue lleno de maldad. Obviamente, para llegar al acto pecaminoso hubo un proceso, que es la segunda parte, que es el de la corrupción de la sabiduría. ¿Cómo se da este proceso de corromper la sabiduría? Primero, obviamente, si observamos en el versículo 17 de Ezequiel, tenemos que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se llenó de orgullo. En Habacuc dice, el alma que se enorgullece no es recta, ¿cierto? Entonces tenemos acá que se enalteció su corazón y corrompió su sabiduría. Ahora, en el texto de Isaías, vámonos a Isaías 14:12. Aquí lo tenemos, bueno, podemos tomar el 13 directamente. Aquí vemos cómo fue ese proceso de corrupción de esa sabiduría. Cómo se corrompió. Y vemos que precisamente arranca ¿dónde? ¿Dónde empieza esa corrupción de la sabiduría? Comienza en el corazón. Ya lo veíamos en el texto de Santiago, ¿sí? Cuando se habla del pecado que nace de la propia concupiscencia. Arranca precisamente en el corazón. Comienza en el corazón. Y luego aquí vemos el proceso. ¿Sí? Dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré.
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos cómo él corrompe su sabiduría, ¿sí? Y lo vemos como en una gradación, ¿cierto? Va de algo sencillo hasta llegar a la concepción del acto pecaminoso, que es ser semejante a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie y él fue creado con otro propósito. Entonces aquí corrompe su sabiduría al querer tomar el lugar de Dios. Luego, entonces, hay un cambio de percepción, ¿sí? Cuando ya se corrompe la sabiduría, él se concibe, su percepción acerca de sí mismo y acerca de la realidad cambia inmediatamente. Él cree que puede hacer eso y que está bien para él. Entonces se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría y ahora ha llegado al acto pecaminoso, ¿sí? Cuando él dice, seré semejante al Altísimo. Y obviamente viene el acto de rebelión, ¿sí? Él inmediatamente en el versículo 18 ya se ve que profanó su santuario, ya ha ejecutado la maldad, ¿sí? Y obviamente realiza el acto pecaminoso. Inmediatamente, obviamente, eso trae una consecuencia inmediata, valga la redundancia aquí. Con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Inmediatamente tuvo el pago de su pecado, ¿no? Dios le quitó toda esa hermosura que tenía y fue expulsado, ¿sí? Y para siempre dejará de ser. Está inmediatamente proclamada la sentencia de muerte, ¿sí? Entonces el pecado da a luz muerte, ya lo veíamos en el texto de Santiago. Bien, ahora este fue el proceso inicial. Un proceso muy similar también lo vemos en el caso del jardín del Edén con el hombre. Casi el mismo proceso, tenemos el mismo proceso. Vamos a irnos al texto de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Creo que podremos observar precisamente todo el proceso completo. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Comenzamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ya aquí ya conocían la consecuencia y obviamente la voluntad de Dios en cuanto a esto. Continuamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, si pueden observar, aquí está todo el proceso. Vamos a verlo en detalle. Entonces, tenemos la parte de autocontemplación. Seréis como Dios, ¿sí? Tenemos la corrupción de la sabiduría cuando Eva concibe dentro de sí, dentro de su corazón, las falacias con las cuales la serpiente le estaba hablando, ¿sí? Y vemos que aquí se corrompe inmediatamente la sabiduría. Una vez se corrompe la sabiduría, hay un cambio de percepción. Y si observamos bien, en este momento, cuando ella empieza a ver, cuando empieza a tener el cambio de percepción, ya ve el árbol, el fruto del árbol, lo ve diferente. Primero lo ve bueno para comer. Y miren la gradación, va desde bueno. Luego tenemos el término, ¿sí? Bueno para comer, que era agradable. Ya no es solamente bueno, adecuado, sino agradable.
ya va subiendo en grado. Y por último, termina hablando de codiciable. Aquí la palabra codiciable también puede ser traducida como un deseo muy fuerte, muy, muy apasionado, un deseo bastante agrandado o aumentado, ¿no? Entonces ya aquí no es solamente que es bueno, adecuado, sino que es un deseo ya muy fuerte. Miren que es el mismo proceso, ¿sí? Si vemos el mismo proceso y cuando el diablo corrompió su sabiduría, es el mismo proceso de agrandamiento. Aquí también tenemos el cambio de percepción, ¿sí? Tenemos una gradación hasta llegar al propio deseo y ya es un deseo con el fin de algo. ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Tenemos algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí ya concibió la idea de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces tenemos luego la rebelión contra el propósito de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era la voluntad y el propósito de Dios. Cuando Eva concibe la idea de las falacias en su mente, de codiciar, de tener el fruto para el ser como Dios, alcanzando la sabiduría del bien y del mal, se ha rebelado contra este propósito y voluntad de Dios e inmediatamente transgrede esta voluntad de Dios haciendo el acto pecaminoso. ¿Cuál fue el acto? Tomó de su fruto y comió. Y dio a su marido el que comió, así como ella. Comieron en la misma condición de conocimiento. Y tenemos al final la muerte, ¿sí? Y lo vemos en Génesis 3:19, cuando ya Dios da el castigo, lo que corresponde a cada uno de manera muy justa. A la serpiente juzgó, a la mujer juzgó, y llegó el momento al hombre y termina con esta sentencia: pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos cómo el pecado no termina solo en el acto pecaminoso. El pecado se concluye en la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Bien, ahora sigamos adelante. Entonces, el proceso del pecado en Edén lo tenemos primero con la tentación. Esta tentación en Edén, antes de la caída, note que viene desde afuera. Porque el árbol estaba ahí hace rato, ¿cierto? El árbol estaba ahí, ellos no habían pecado antes, ¿sí? El problema no viene de afuera, ¿sí? Sino que viene de adentro. Jesús lo dijo, ¿cierto? No es lo que está por fuera lo que contamina al hombre, sino que del corazón salen todos esos malos deseos. Entonces, en este caso, en el proceso del pecado, antes de la caída de la tentación, vino de afuera, pero la corrupción de la sabiduría viene de adentro, ¿sí? Entonces tenemos la tentación, luego tenemos el proceso de corrupción de sabiduría. Aquí me voy a detener un momentico, ¿sí? Porque en ese proceso de corrupción de sabiduría suceden varias cosas. Uno, llega un momento de disonancia. La disonancia es cuando hay algo que está opuesto, ¿cierto? Una disonancia cognitiva acá. ¿Por qué? Porque está la voluntad de Dios y está el deseo del corazón, ¿sí? En este caso, cuando la serpiente le dice a Eva: seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, inmediatamente hubo ese cambio de percepción, pero había esas dos voces ahí, ¿cierto? Teníamos las dos voces, una, la voluntad de Dios, por eso Eva le dice: Dios nos dijo, ¿sí? Pero luego viene la serpiente y le responde. Entonces tenemos esa disonancia. Y luego viene el proceso de legitimación, cuando se legitima o se hace válido el pecar a partir de unos argumentos,
que son falaces, ¿sí? Esas falacias que están ahí legitiman el acto pecaminoso dentro del hombre, en este caso dentro de Eva, para poder llegar a el pecado como tal. Ya viene después la corrupción del propósito, ¿sí? Tenemos el cambio de percepción, ahí ya no, lo malo ya no se ve malo, ¿sí? Ya una vez se concibe, se corrompe la sabiduría, lo que es malo no se ve como malo, ¿sí? Entonces tenemos preguntas como, pero ¿y qué tiene de malo? ¿Sí? Pero ¿y esto qué tiene de malo? Esto no es tan malo, ¿sí? O hacemos preguntas como esto, pero ¿esta persona acaso no ve que eso es malo? Precisamente, no ven que es malo porque hay un problema de corrupción de la sabiduría, hay un cambio de percepción producido por unas falacias, por una estructura, un sistema de ideas que la persona hace que perciba las cosas de una manera distinta. Entonces luego del cambio de percepción tenemos el acto pecaminoso y termina obviamente en la muerte, ¿sí? Este fue el proceso en el jardín del Edén. Tenemos entonces el proceso de la tentación por parte de la serpiente, tenemos el momento de la corrupción de la sabiduría, tenemos la corrupción del propósito hasta llegar al acto pecaminoso, el cual terminó en la muerte, y en el caso de Adán y Eva, pues en la expulsión del huerto del Edén. Ya no podrían comer del árbol de la vida. Se estaba preparado para ellos, ya han perdido ese privilegio. Muy bien, ahora, en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos esta batalla de manera constante. Cuando hemos conocido al Señor, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva vida, pero queda esa vieja naturaleza ahí, luchando en nosotros precisamente por la carne, esta carne con la cual tendremos que luchar hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor nos dé una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo libre del poder de esta carne, de las limitaciones humanas. Entonces, vámonos al texto de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Sí, aquí lo tenemos, creo que lo pueden ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, note que es una lucha constante, es una lucha permanente en nosotros, y esa lucha tenemos que librarla todos los días, ¿sí? Ahora, aquí en el texto de Santiago 4.1 se nos plantea una pregunta, la cual se responde inmediatamente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces noten que esta lucha está presente en este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo que está predispuesto a la maldad desde la concepción, ¿sí? En el texto de Salmos, precisamente David dice que en maldad fui concebido, ¿sí? Y esta maldad está dentro de la naturaleza humana, no es algo que se aprende, ¿sí? Sino que está inherente en nosotros. Ahora el Señor nos ha hecho libres del poder del pecado. Ahora, en Mateo 15, 19 al 20, precisamente se nos explica de dónde viene la maldad.
¿Dónde se origina? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, era lo que les explicaba anteriormente. Entonces, ¿de dónde viene ahora, después de la caída? ¿Dónde se origina la tentación? Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos 3 enemigos fundamentales. El primero es nuestra propia naturaleza, el corazón malo. ¿Sí? Esa naturaleza de esta carne es nuestra primera limitación. Y tenemos que batallar con esto. El segundo, pues, es el mundo. El mundo, la influencia del mundo, la presión que el mundo hace sobre nosotros. Y el tercero viene siendo el diablo. El diablo también, cuando quiere atacar, a veces también tenemos que luchar contra estos ataques. Entonces tenemos esto, pero básicamente el problema del pecado se origina en el deseo del corazón. Y esto es interesante porque vemos que no es un proceso externo. No fue que yo lo vi y pequé. No. Eso se concibe desde adentro. La persona que peca, peca queriendo pecar. ¿Sí? Y ese es un asunto porque muy claro cuando viene el proceso de la corrupción de la sabiduría. Es un proceso totalmente cognitivo. Es un proceso consciente. Por eso es que no hay justificación en este caso para ninguno. Y lo dice el texto de Romanos. ¿Sí? No hay justificación para el problema del pecado. Nosotros pecamos conociendo la verdad de la palabra de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo el bien y el mal, y aún así procedemos en la transgresión de la voluntad de Dios. Entonces llega el momento otra vez donde se libra la batalla de la disonancia. Tenemos la voluntad de Dios y el deseo del corazón. ¿Sí? Pero la maldad es tan tremenda que buscamos la manera de legitimar los actos pecaminosos. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la delgada línea que separa lo bueno de lo malo? Porque las personas que quieren irse hasta dónde es pecado y hasta dónde no. ¿Sí? Pues si intentamos recorrer o llegar hasta ese límite, es posible que nos pasemos. ¿Sí? Es difícil en realidad vivir aún en un límite, ¿sí? Al borde de no pecar. Lo que el Señor quiere siempre es que seamos apartados, santos para Él. ¿Sí? No que estemos viviendo en el borde entre lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sí? Y precisamente viene el problema de las falacias. Esto es un problema muy serio porque nosotros pensamos que las falacias van a venir a veces de otras personas, pero resulta que las falacias vienen a veces de nuestro propio corazón. Cuando una persona tiene un deseo muy fuerte de hacer algo, buscará la manera de articular un sistema de ideas donde se legitime a la acción pecaminosa. ¿Sí? Luego tenemos la corrupción del propósito. ¿Sí? Ya no se ven las cosas como malas. ¿Sí? Ya lo malo ya no es tan malo, sino hasta dónde es malo, hasta dónde es pecado. ¿Sí? Y luego tenemos el acto pecaminoso, la rebelión. Por supuesto, esto da a luz la muerte. Ahora, quiero que nos enfoquemos aquí un momentico en lo que son algunas de las falacias para que podamos entender cómo a veces procedemos en estos casos. Por ejemplo, voy a darles algunos ejemplos. Tenemos una falacia popular. Como todos lo hacen, yo pienso que es bueno y lo hago también. O lo que pasa es que es un asunto cultural. Y no, entonces eso no es pecado. Sí, tenemos la falacia advercundian. Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para sus problemas estomacales. Entonces, yo también puedo tomar vino. Mientras no me emborrache. Falacia. ¿Sí?
Una falacia de antigüedad y novedad. Esta es muy común. Por ejemplo, hay argumentos como, no, es que esto siempre se ha hecho de esta manera, entonces esto no se puede cambiar. O, no, los últimos avances, este fue hallado últimamente, esto es reciente, entonces es mejor. No necesariamente. Otra, una falacia ad hominem o apelación a la naturaleza humana, ¿sí? Pero si tú también lo hiciste cuando eras joven, ¿qué me vas a decir tú? Sí, esa es muy común en la juventud, ¿cierto? Cuando le dicen a los papás, no, pero si tú hacías esto cuando joven, ahora me vienes a decir a mí. Eso no quita la autoridad que Dios ha puesto en los padres para corregir a sus hijos, ¿cierto? Tenemos la falacia de ignorancia. En la Biblia no se menciona nada sobre tomar cerveza, entonces no es malo. Esa es muy común, ¿sí? Otra, la adlógica. Esta la sufrimos mucho cuando estamos en medio de nuestros trabajos, ¿sí? Cuando nos dicen, tú puedes ir a la discoteca, tú no vas a tomar, bailar, ni vas a pecar. Simplemente vas a acompañarnos y charlar con nosotros. No estás haciendo nada malo. Eso es una falacia de lógica. Entonces, si yo no voy a hacer esto y lo otro, entonces no estoy pecando. Cuidado. La falacia de misericordia. Esta es muy común con los niños chiquitos, ¿cierto? Deja al niño ir porque si no se pone a llorar. Eso no quiere decir que porque llore, entonces hay que darle todo lo que se le antoje. Otra, la náusea. Es que en las redes sociales me llegó este mensaje que nadie quiere que sepas. Y entonces es un ejemplo, ¿no? Obviamente esto aplica de diferentes formas. Hay muchas falacias, ¿sí? Por ejemplo, aquí les muestro algunas, ¿sí? Pero hay muchas falacias que se conciben. Entonces, volviendo al punto inicial, estas falacias las podemos observar aquí en la parte de legitimación, ¿sí? En el momento de la legitimación, donde la persona está buscando un argumento que le habilite a pecar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que quiere adulterar diría, no, pero es que a mí mi esposo o mi esposa no me atiende en la casa, a mí no me prestan atención, entonces, falacia, eso no quiere decir que puedes pecar. O por ejemplo, en el caso de los jóvenes, no, pero si es que yo me voy a casar con ella, entonces podemos fornicar. No, ¿sí? Esos son falacias. El Señor demanda de nosotros santidad, apartarnos para Él de manera especial y guardarnos según su palabra, ¿sí? Ese es el punto. Entonces no hay puntos medios aquí, no hay espacios legales, no hay vacíos. Hay personas que quieren buscarle una manera, buscar una coyuntura, o como llamamos de pronto en nuestro país hoy, buscar el mico de la ley para pecar. Ya sabemos que eso viene del deseo del corazón. La persona quiere pecar y busca la manera de legitimar su acción. Y así es los principios fundamentales sobre los cuales nos basamos en la palabra. A veces el mismo deseo del corazón quiere quebrantarlos para hacer mi propio deseo, ¿sí? Y así hay muchas falacias. De hecho, de esa manera es como la serpiente se le acerca a Eva. Y de esa manera también Jesús mismo fue tentado. Pero él no pecó, ¿sí? Entonces vamos a avanzar aquí hacia el caso de Jesús. Y vamos a empezar a responder esta pregunta. ¿Cómo podemos hallar la victoria entonces en medio de todo este panorama tan complejo, ¿cierto? Bueno, en Santiago es muy práctico en esta parte. En Santiago tenemos precisamente esta respuesta, ¿no? Y tenemos que arrancar con lo primero, que debemos comenzar obedeciendo la voz de Dios por encima de la voz del corazón. Este mundo nos quiere decir que hallen la respuesta en su corazón, que la respuesta del corazón es buena. No podemos confiarnos del corazón. El corazón es engañoso, ¿sí? Del corazón sale esa maldad. Nosotros, ¿dónde hallamos la respuesta? En el Señor, en la presencia de Dios. ¿Sí? En Él es que encontramos la respuesta, no en el corazón. Si tú haces lo que dictamina el corazón, estás perdido, ¿sí? Porque vas a terminar de un lado a otro como la ola del mar, ¿sí? Porque los sentimientos, las emociones son también engañosos.
Entonces no vas a lograr encontrar respuestas ahí. La respuesta está en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Por eso debemos comenzar. Si tú quieres ser victorioso en Cristo Jesús, tener una vida firme, una vida de pasos firmes y pasos agigantados, pasos victoriosos, tendrás que obedecer la voz de Dios. Es la única manera. Él es el único que puede darnos la victoria. Entonces, primero ser hacedores de la palabra. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, se nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Aunque esa palabra es bien extraña, porque cuando nosotros vemos en Proverbios la palabra escuchar, esa palabra escucha, hijo mío, hace referencia al oír y al hacer caso, ¿sí? Por eso cuando a nosotros nos han dicho nuestros padres, oye, usted es que no me oye, es porque no oye y no hace caso, ¿sí? Ahora me llama la atención es porque aquí sí se separa el hacer y el oír, ¿sí? Y se habla de solo oír como engaño, ¿sí? Si solamente estamos recibiendo los sonidos pero no atendemos la voz de Dios, estamos engañándonos. Y es interesante este contraste, porque cuando vemos el momento de la corrupción de la sabiduría, vemos el momento de Eva, ¿sí? Eva no oyó la voz de Dios, no quiso atender la voz de Dios, sino que atendió la voz de la serpiente, ¿sí? Entonces aquí no podemos hacer eso, porque caeremos en el engaño, así como cayó Eva, y así como las falacias pretenden engañarnos también, o engañarnos nosotros mismos a través del uso de falacias, porque no escuchamos la verdad de la palabra, sino una falacia. Ahora, recuerden que una falacia es un argumento que parece ser verdadero, pero no lo es. Incluso en algunas ocasiones un planteamiento falaz puede ser con una premisa verdadera, una conclusión verdadera, y aún así ser falaz, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces volvemos aquí. Entonces no es solamente oír, sino oír la verdad y hacer, practicar la palabra de Dios para no caer en el engaño. Ahora, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros vamos al cuarto, nos vemos en el espejo, pero no, cuando salimos de ahí no recordamos cómo era, y por eso sí tenemos que volvernos a ver, ¿cierto? Y volvernos a ver en el espejo todos los días. Bueno, así semejante a esto es la persona que oye la palabra pero no la hace, ¿sí? Se le olvida. Y va a pasar cada ratico olvidándose. Entonces, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tú quieres tener éxito, tú quieres tener que todo te salga bien, pon en práctica la palabra de Dios. Por otro lado, la única manera de poder resistir al diablo es obedeciendo a Dios. No hay otra manera, ¿sí? Por eso en texto de Santiago 4, 7 y 8 dice, someteos pues a Dios. Debemos que someternos a Dios. No hay otra manera. Tú quieres vencer la tentación, tú quieres vencer el mal, tienes que someterte a Dios. De esa manera podrás resistir al diablo y él huirá. Una vez le pregunté a alguien, bueno, ¿qué debemos hacer si somos atacados por el diablo? Y me dijeron, huir. Yo, ¿cómo así? No, es el diablo el que debe huir. El diablo es el que huye, ¿sí? No nosotros los que huimos, es él el que debe huir. Pero para que él huya y podamos resistir, tenemos que estar en obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿sí? Ahora, otro punto que tenemos aquí en consideración para poder vencer, para hallar la victoria, es clamar a Dios y resistir. A veces la batalla es tan dura que tenemos que pedir auxilio, ¿sí? Literalmente, ¿sí? Pide auxilio, clama por tu vida. En ese momento de debilidad, si tú en realidad quieres obedecer a Dios,
clama a Él. De hecho, David lo hizo en Salmos 71. Él lo dijo: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. ¿Sí? Él está pidiendo auxilio. Y en algunas ocasiones, aunque conocemos textos como diga el débil fuerte soy, en el momento cuando somos tentados, no se tiene a veces la fuerza suficiente. Uno siempre debe clamar a Dios. Nosotros estamos siempre luchando contra nuestra naturaleza vieja, y hay momentos donde sí, el corazón nos juega una mala jugada y estamos luchando y estamos a punto de caer. Debemos que pedir auxilio. Clama por tu vida, ¿sí? Pídele ayuda a Dios. Él te va a socorrer. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Sí? Y no solamente en problemas económicos, ni en problemas de pronto laborales, en todos los problemas es nuestro pronto auxilio, incluyendo nuestras propias debilidades, ¿sí? Por nuestra naturaleza. Él nos ayuda, Él nos saca de ese apuro. Por otro lado, hay que luchar y resistir, ¿sí? Y quiero que veamos el texto de Efesios 6 al 13 y luego versículos 16 al 18, porque nosotros conocemos con mucha claridad este texto, que es el texto de la armadura de Dios. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? La única manera de poder también luchar y resistir es teniendo toda la armadura de Dios. Ya nosotros conocemos este texto con claridad, entonces me voy a enfocar en los versículos 16, 17 y 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esto es importante, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Necesitamos la fe. Entonces, con la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos ataques del diablo podemos apagarlos solo teniendo fe en el Señor. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, para luchar, tenemos dos herramientas importantes. Una es el escudo, que es una herramienta de defensa, y tenemos la espada, que ese sí es el arma, pero la espada del Espíritu es que la palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra. Esa es nuestra arma contra esos ataques, contra la tentación, contra el ataque del enemigo. Lo logramos vencer con la palabra de Dios. Y obviamente la oración también hace parte de esta arma. Entonces, aun si la situación es muy difícil, podemos hacer la estrategia de José. ¿Qué pasó con José? ¿Recordamos lo que pasó con José en casa de Potifar? ¿Sí? Cuando estaba siendo acosado por la esposa de Potifar, le tocó salir corriendo, huir, ¿sí? Pero ese sería como un recurso cuando definitivamente no hay otra cosa que se pueda hacer. Sin embargo, es preferible evitar esa situación donde tenemos que la tentación y podemos caer. Es importante que debemos luchar y resistir. Salir corriendo, como lo hizo José, no es un acto de cobardía, ¿sí? Es una forma de resistencia también, evitando la situación en la cual nosotros podemos llegar a pecar. Tenemos que evitarla a toda costa, ¿sí? Entonces, evitar la situación. Bien, otra forma con la cual podemos hallar la victoria es combatir las falacias con la verdad de la palabra de Dios. En el punto anterior habíamos visto precisamente cómo nuestra espada, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Quiero que veamos el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 4, versículos 2 al 11. ¿Sí? Jesús nos da el ejemplo de cómo combatir
esas falacias. ¿Sí? Vámonos a Mateo 4, versículos 2 al 11. Aquí tenemos: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una falacia de consecuencia. Inmediatamente Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la verdad contundente. Nuevamente, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó una parte de la Biblia también, pero esto es una falacia de falsa equivalencia, que el hecho de que la palabra dice que el Señor nos va a guardar no quiere decir, no nos da pie para el principal argumento: si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate porque Dios te va a guardar. Esto es una falacia de falsa equivalencia, donde la premisa más bien la conclusión no justifica la premisa, no se pueden igualar. Y aquí tenemos la respuesta de Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la verdad. Y aquí tenemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, esta sí es una mentira. ¿Sí? Esa es una mentira rotunda. Inmediatamente entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuevamente, con la verdad logra contrarrestar esta tentación. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallar la victoria? Luchando con la verdad de la palabra de Dios. Y por último, tenemos que entender que en medio de la lucha tenemos que aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios es fundamental. Por eso la fe. Primero, entendiendo que otros fueron librados. En Salmos 22, versículos 3 al 5, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entendamos esto: no somos los únicos que pasamos luchas, no somos los únicos que tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, que pasamos situaciones difíciles en medio de este mundo, o que no somos los únicos que vivimos el ataque de pronto del enemigo. ¿Sí? Tenemos que entender que el Señor, así como libró a tantas personas, también librará mi alma, porque nosotros hemos creído en el Dios verdadero, ¿cierto? Entonces deberás entender que debes confiar en Dios. Así como Dios ha librado a tantas personas, también te librará a ti. ¿Sí? Ten esa confianza en Él. Otra: siempre hay salida para cada momento. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Siempre hay salida. Lo que hay que simplemente resistir y confiar en Dios y pedirle al Señor que te muestre la salida de esas situaciones. ¿Sí? Él es nuestra salida, la salida está en Él. Muchas personas se enfocan mirando para todos lados para ver qué hacer, en vez de mirar hacia arriba y buscar al Señor. ¿Sí? La salida no está acá abajo, la salida está allá arriba. ¿Sí? La salida para todas las situaciones, específicamente la tentación. También
hay un gran galardón. Ten en cuenta que si logras resistir, hay un gran galardón al final de esta lucha. Bienaventurado, aquí en Santiago 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un galardón inmediato, ¿sí? ¿Sí? Hay la prueba, al momento de resistir la prueba, recibe la corona. ¿Sí? Ese premio es enseguida. Entonces, hay que aprender a confiar en Dios, que otros han sido librados y nos librará también a nosotros, que siempre hay salida, que hay un galardón. Entonces, en resumen, ya para terminar, ¿cómo podemos hallar la victoria en medio de estas situaciones, en medio de estas tentaciones, en medio de estos ataques? Primero, obedeciendo la voz de Dios, en lugar de escuchar otras voces, incluso en lugar de escuchar tu corazón. No escuches a tu corazón, es engañoso, de ahí es donde sale toda la maldad. Escucha la voz de Dios, clama a Dios, incluso si tienes que pedir auxilio, porque nuestra vida depende de eso. No queremos morir en el pecado. Clama a Dios, resiste hasta el último momento, resiste, o haz como José, corre, ¿sí? Combate con la palabra de Dios. Nuestra arma número 1 es la palabra de Dios. Combate con ella, pero necesitas conocerla. Si no conoces la palabra de Dios, si una persona no sabe cómo usar su arma, no podrá defenderse. Entonces, conoce la palabra, escudriña la palabra. Por eso es que el Señor nos dio ese mandato: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna. Son palabras de vida, es tu vida la que está en juego. Esta es nuestra arma. Y confía en el Señor, que Él te va a librar, ¿sí? Que no hay carga que no podrás soportar. Él llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude, ¿cierto? Que Él sea nuestro ayudador en medio de todos estos momentos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque definitivamente, Señor, allí encontramos palabras de vida eterna, Señor. Sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza limitada, Señor. Nuestra carne representa una lucha constante dentro de nosotros. Y esa lucha está ahí porque queremos agradarte a ti, Señor, porque queremos obedecerte a ti, queremos hacer tu voluntad por encima de nuestros propios deseos. Por eso, Señor, te agradecemos, te pedimos también, Señor, que nos fortalezcas, que nos hagas firmes, Señor, en el momento de la debilidad, que nos ayudes a estar firmes. Tu palabra dice que tú eres poderoso para hacernos estar firmes, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que cada día, Señor, podamos confiar enteramente en ti, que seremos librados, Señor, por tu diestra de poder. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a obedecer tu palabra y que nos ayudes a escuchar tu voz por encima de los deseos de nuestros corazones, por encima, Señor, de las falacias que el mundo, Señor, pone ante nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escucharte a ti en lugar de escuchar al mundo. También te pedimos, Señor, que libres nuestra alma, Señor, de la maldad, de la tentación, que tú, Señor, nos des la victoria, Padre, que nos des la fuerza y que nos ayudes a comprender cada día más tu palabra para agradarte a ti, Señor, para obedecerte a ti, para ser santos para ti, porque sabemos que solo en ti está la vida, Señor, solo en ti está la verdad, solo en ti, Señor, tenemos salvación. Te agradecemos y te pedimos, Señor, ahora que nos permitas, Padre, descansar, que nos permitas también, Señor, seguir reflexionando en tu palabra y que ella pueda dar fruto en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones.